Hola, hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están todos? Espero que de maravilla. Soy y les doy la más cálida bienvenida a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con los dramas turcos que nos roban el aliento, nos hacen suspirar y nos dejan con ganas de más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y lágrimas, porque les tengo una lista imperdible de series turcas que van a arrasar en 2025. Sí, sé que falta un poquito, pero quiero que estemos preparados, que tengamos el radar encendido para cuando estas joyas lleguen a nuestras pantallas, debidamente subtituladas al español, por supuesto. Porque, admitámoslo, escuchar turco es melodioso, pero entender cada diálogo, cada mirada, cada suspirito, es fundamental para vivir la experiencia completa. Antes de empezar, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al tanto de las últimas novedades, los estrenos más emocionantes y mis recomendaciones personales, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense para enamorarse, porque estas series prometen ser un torbellino de emociones. La primera serie de la que quiero hablarles, y creo que va a ser la serie del 2025, se llama, bueno, el título aún no está confirmado al 100%, pero se rumorea que se llamará Destinos cruzados bajo la luna de Estambul. Sí, ya sé, es un título largo, pero describe perfectamente la esencia de la historia. Imaginen esto, dos familias, rivales a muerte desde hace generaciones, se ven obligadas a unirse por un matrimonio arreglado. Pero aquí viene lo bueno. Los novios, en lugar de odiarse a primera vista como debería ser, se enamoran perdidamente. Un amor prohibido envuelto en secretos familiares, traiciones y ambiciones desmedidas. ¿No les suena absolutamente irresistible? Lo que hace que esta serie sea tan prometedora es el elenco. Los protagonistas son dos de los nombres más importantes de la televisión turca. Tiene esa mirada intensa que derrite hasta el corazón más frío, y transmite una vulnerabilidad y una fuerza al mismo tiempo que te atrapa al instante. Además, el guión está escrito por el genio detrás de Amor Eterno, así que ya sabemos que la historia va a estar llena de giros inesperados, diálogos memorables y momentos de pura pasión. Los rumores dicen que las escenas de amor serán, bueno, digamos que van a necesitar un abanico. Pero profundicemos un poco más en Destinos cruzados bajo la luna de Estambul. La rivalidad entre las familias, los Yılmaz y los Demirkan, se remonta a un conflicto ancestral por tierras y poder en la región de Capadocia. Los abuelos de los protagonistas, Hakan Yılmaz y Zera Demirkan, fueron amigos de la infancia, pero una traición devastadora los convirtió en enemigos acérrimos. Esta enemistad se transmitió de generación en generación, alimentada por rencores, malentendidos y actos de venganza. Ahora sus nietos, Deniz Yılmaz y Elif Demirkan, están destinados a repetir la historia, a menos que su amor sea lo suficientemente fuerte como para romper el ciclo. Deniz es un joven brillante y ambicioso, que ha crecido bajo la sombra de su padre, un hombre duro y despiadado que solo se preocupa por mantener el control del imperio familiar. Deniz sueña con escapar de las garras de su familia y construir su propio camino, pero se siente atrapado por las expectativas y las obligaciones. Elif, por su parte, es una joven dulce y soñadora, que ha crecido en un ambiente sobreprotector y tradicional. Elif anhela la libertad y la aventura, pero teme decepcionar a su familia y romper con las convenciones sociales. El matrimonio arreglado entre Deniz y Elif es una estrategia de sus familias para poner fin a la rivalidad y unir sus imperios. Sin embargo, ambos se resisten a la idea de ser peones en un juego de poder. Al principio se tratan con frialdad y desconfianza, pero poco a poco, a medida que se conocen mejor, descubren que tienen más en común de lo que creían. Ambos comparten el mismo deseo de escapar de sus familias, la misma pasión por la vida y la misma necesidad de amor. A medida que su amor florece, Deniz y Elif se enfrentan a numerosos obstáculos. Sus familias se oponen a su relación y hacen todo lo posible para separarlos. Sus amigos y confidentes, algunos por lealtad a sus familias, otros por celos o envidia, intentan sabotear su romance. Y por supuesto, el pasado oscuro de sus familias resurge para atormentarlos y poner a prueba su amor. ¿Serán capaces de superar todos estos desafíos y construir un futuro juntos? ¿O serán víctimas de su destino y arrastrados por la marea de la rivalidad familiar? La segunda serie que tengo en mi lista es un poco diferente.
Se aleja del drama romántico tradicional y se adentra en el mundo del suspense y el misterio. Se llama A la sombra del Bósforo y nos cuenta la historia de una joven detective, interpretada por la talentosísima, que investiga una serie de asesinatos que parecen estar conectados con un antiguo ritual otomano. La atmósfera de la serie es oscura y envolvente, con escenarios impresionantes que nos transportan a los rincones más misteriosos de Estambul. Lo que me atrae de La sombra del Bósforo es la complejidad de los personajes. La detective no es la típica heroína perfecta. Tiene sus propios demonios internos, sus propios secretos, que la hacen aún más interesante. Y el caso que investiga es realmente intrigante. Cada episodio nos revela una nueva pista, un nuevo sospechoso, y nos mantiene al borde del asiento hasta el final. Si les gustan las series con giros inesperados, con una trama que los haga pensar y con una ambientación que los transporte a otro mundo, La sombra del Bósforo es para ustedes. Adentrémonos en la trama de La sombra del Bósforo. La detective Leyla Demir, una mujer de 30 años con una mente brillante y una intuición aguda, ha dedicado su vida a resolver crímenes. Criada en un orfanato después de la misteriosa desaparición de sus padres, Leyla ha aprendido a valerse por sí misma y a no confiar en nadie. Su pasado la persigue y la atormenta, pero la impulsa a buscar la verdad y a luchar por la justicia. El caso que le asignan a Leyla es particularmente inquietante. Una serie de asesinatos rituales sacuden la ciudad de Estambul. Las víctimas son hombres y mujeres de diferentes edades y orígenes, pero todos tienen algo en común: una extraña marca en el cuello que parece estar relacionada con un antiguo culto otomano. Leyla se sumerge en el oscuro mundo de la historia y la mitología turca, buscando pistas que la ayuden a resolver el misterio. A medida que avanza la investigación, Leyla descubre una red de conspiraciones y secretos que se extienden por toda la ciudad. Se encuentra con personajes enigmáticos y peligrosos, desde eruditos obsesionados con el pasado hasta líderes religiosos fanáticos. También conoce a personas que la ayudan en su camino, como el inspector Murat, un policía honesto y experimentado que se convierte en su aliado y confidente. Pero Leyla también debe enfrentarse a sus propios demonios. A medida que se acerca a la verdad, descubre que el caso está conectado con la desaparición de sus padres. Se da cuenta de que el culto otomano que está investigando no es solo una reliquia del pasado, sino una organización secreta que sigue operando en la actualidad. Y lo más aterrador de todo, descubre que alguien cercano a ella está involucrado en los asesinatos. La sombra del Bósforo es una serie que te atrapa desde el primer episodio. La trama es inteligente y bien construida, los personajes son complejos y creíbles, y la atmósfera es oscura y envolvente. La serie te transporta a los rincones más misteriosos de Estambul, revelando su historia y sus secretos. Es una serie que te hará pensar, que te mantendrá en tensión y que te dejará con ganas de más. La tercera serie que quiero recomendarles es un drama de época que promete ser visualmente impresionante. Se llama El sultán olvidado y nos traslada al siglo XVI, a la corte otomana, para contarnos la historia de un sultán poco conocido, cuyo reinado estuvo marcado por intrigas palaciegas, guerras sangrientas y un amor prohibido que podría haber cambiado el curso de la historia. Sé que hemos visto muchas series sobre la corte otomana, pero El sultán olvidado promete ofrecer una perspectiva diferente, más humana y más enfocada en los conflictos internos del sultán. Además, el vestuario, la escenografía y la música son absolutamente espectaculares. Se nota que han invertido mucho dinero en la producción para recrear la época con la mayor fidelidad posible. Si les gustan las historias de reyes, reinas, conspiraciones y amores prohibidos, El sultán olvidado es una serie que no se pueden perder. Profundicemos en la vida de El sultán olvidado. A diferencia de sus predecesores más famosos, como Solimán el Magnífico, no fue un gran conquistador ni un hábil político. Era un hombre atormentado por sus propios demonios, un gobernante indeciso y vulnerable que se sentía abrumado por la responsabilidad de dirigir un imperio vasto y poderoso. Ascendió al trono en una época de gran inestabilidad política. El Imperio otomano estaba en guerra con sus vecinos, y las intrigas palaciegas amenazaban con desestabilizar el gobierno. Se sentía incapaz de hacer frente a estos desafíos, y se refugiaba en el alcohol y la compañía de sus amantes. Pero la vida cambió cuando conoció a una joven esclava de origen. Era una mujer inteligente y ambiciosa que rápidamente se ganó el corazón del sultán. Se convirtió en su confidente, su consejera y su amante, y le dio la fuerza y la determinación que necesitaba para gobernar. El amor entre ellos era un amor prohibido,
ya que ella no era de la misma religión ni de la misma clase social que él. Pero a pesar de las críticas y la oposición de la corte, se negó a renunciar a su amor. La nombró su esposa legal y la convirtió en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Juntos emprendieron una serie de reformas políticas y sociales que transformaron el Imperio Otomano. Promovieron la educación, la tolerancia religiosa y la justicia social. Pero sus reformas también generaron una fuerte oposición entre los sectores más conservadores de la corte, que conspiraron para derrocarlos. El Sultán Olvidado es una serie que te sumerge en el mundo fascinante y turbulento de la corte otomana. La serie te muestra la vida de un sultán diferente, un hombre vulnerable y atormentado que encontró la fuerza en el amor de una mujer. Es una serie que te hará reflexionar sobre el poder, el amor, la ambición y la lealtad. Ahora, para los que buscan algo un poco más ligero, algo que les haga reír y suspirar al mismo tiempo, tengo una comedia romántica que les va a encantar. Se llama Accidentalmente enamorados y nos cuenta la historia de dos personas completamente diferentes y que se ven obligadas a vivir juntas después de un error administrativo. Él es un empresario exitoso, frío y calculador. Ella es una artista bohemia, espontánea y un poco desastre. Como se pueden imaginar, la convivencia es un caos total. Pero entre discusiones y malentendidos, surge una chispa de pasión que los sorprende a ambos. Accidentalmente enamorados es la típica comedia romántica que te hace sonreír de principio a fin. Los personajes son entrañables, los diálogos son ingeniosos y las situaciones son hilarantes. Es perfecta para verla un domingo por la tarde, acurrucados en el sofá con una taza de té y palomitas de maíz. Además, tienen una química increíble en pantalla, lo que hace que la historia sea aún más creíble y divertida. Desmenucemos la trama de Accidentalmente enamorados. Demir, un joven empresario obsesionado con el trabajo y el control, ve su vida perfectamente organizada interrumpida cuando un error en el registro de la propiedad lo obliga a compartir su lujoso apartamento con Eylul, una artista despreocupada y creativa que vive el presente sin planes a largo plazo. Demir, acostumbrado a la perfección y el silencio, se siente constantemente irritado por el caos y la espontaneidad de Eylul. Ella, por su parte, encuentra a Demir demasiado rígido y aburrido, y se dedica a sacarlo de su zona de confort con sus ocurrencias y su estilo de vida poco convencional. Las primeras semanas de convivencia son un desastre. Discuten por todo, desde la música que escuchan hasta la forma en que limpian la casa. Demir intenta imponer sus reglas, pero Eylul se niega a seguir sus órdenes. Poco a poco, sin embargo, empiezan a conocerse mejor y a descubrir que, debajo de sus diferencias, hay algo que los une. Demir se siente atraído por la energía y la vitalidad de Eylul, y empieza a admirar su capacidad para disfrutar de la vida. Eylul, por su parte, descubre que Demir es más sensible y vulnerable de lo que aparenta, y se siente conmovida por su soledad. A medida que se enamoran, Demir y Eylul deben enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Demir debe aprender a dejar de lado el control y a confiar en sus sentimientos. Eylul debe aprender a ser más responsable y a comprometerse con una relación. Accidentalmente enamorados es una serie que te hará reír, suspirar y enamorarte. Es una serie que te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las diferencias pueden ser una fuente de fortaleza. Es una serie que te dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación de felicidad en el corazón. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar una serie que creo que va a dar mucho de qué hablar. Se llama El secreto de la familia Demir. Es un drama familiar con toques de thriller psicológico que nos cuenta la historia de una familia aparentemente perfecta, los Demir, que esconde un oscuro secreto que amenaza con destruirlos a todos. La serie está protagonizada por que interpreta al patriarca de la familia, un hombre poderoso y respetado que controla cada aspecto de la vida de sus hijos. Interpreta a la matriarca, una mujer elegante y sofisticada que esconde un dolor profundo. Y interpretan a los hijos, dos jóvenes atormentados por el pasado que luchan por encontrar su lugar en el mundo. El secreto de la familia Demir es una serie intensa y adictiva que te atrapa desde el primer episodio. La trama está llena de giros inesperados, los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. Si les gustan las series que los hacen reflexionar, que los mantienen en tensión y que los dejan con la boca abierta, El secreto de la familia Demir es una serie que no pueden dejar pasar. Desvelemos el misterio de El secreto de la familia Demir. Aluk Demir, el patriarca, es un hombre hecho a sí mismo,
que ha construido un imperio empresarial a base de esfuerzo y ambición. Es un hombre respetado y temido, que controla su familia con mano de hierro. Su esposa, Nesrin Demir, es una mujer elegante y sofisticada que ha dedicado su vida a su familia. Sin embargo, debajo de su apariencia impecable, Nesrin esconde un dolor profundo y una gran frustración. Sus hijos, Khan y Defne Demir, son dos jóvenes atormentados por el pasado. Khan es el hijo mayor, el heredero del imperio familiar. Es un hombre responsable y trabajador, pero se siente presionado por las expectativas de su padre. Defne es la hija menor, una joven rebelde y apasionada que se niega a seguir las reglas de su familia. La serie comienza con la reaparición de un personaje del pasado, Elif, una antigua empleada de la familia Demir que conoce un oscuro secreto que podría destruir a la familia. Elif regresa a Estambul dispuesta a vengarse de los Demir y a revelar la verdad sobre lo que ocurrió hace años. A medida que Elif se acerca a la verdad, los Demir se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios. Aluk debe enfrentarse a los errores de su pasado y a las consecuencias de sus acciones. Nesrin debe decidir si sigue ocultando la verdad o si se atreve a revelarla. Khan y Defne deben elegir entre la lealtad a su familia y la búsqueda de su propia felicidad. El secreto de la familia Demir es una serie que te mantendrá en tensión desde el primer hasta el último episodio. La trama está llena de giros inesperados, los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. La serie te hará reflexionar sobre la familia, el poder, la venganza y la redención. Es una serie que te dejará con la boca abierta y que te hará cuestionar todo lo que creías saber. Y bien, llegamos al final de este recorrido por las series turcas más prometedoras de 2025. Espero que esta lista les haya sido útil y que les haya abierto el apetito para disfrutar de estos dramas llenos de pasión, intriga y romance. Recuerden que todas estas series estarán disponibles con subtítulos en español, así que no se perderán ni un solo detalle. Para resumir, hablamos de Destinos cruzados bajo la luna de Estambul, un drama romántico con un amor prohibido, La sombra del Bósforo, un thriller lleno de misterio, El sultán olvidado, un drama de época impresionante, Accidentalmente enamorados, una comedia romántica encantadora, y El secreto de la familia Demir, un drama familiar con toques de thriller psicológico. 5 series que prometen ser un verdadero festín para los amantes de las producciones turcas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora, me gustaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. ¿Hay alguna que ya estén esperando con ansias? ¿Tienen alguna otra serie turca que quieran recomendarme? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o entretenido, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones. Muchos besos y abrazos. Hasta la próxima.